Ahora destroza el cadáver, Dragosani, desgárralo, aplasta el cráneo y entre los dedos y presta atención a los vapores del cerebro, contémplalo en tus manos, mira las entrañas, las vísceras y las plumas, la sangre y los huesos. Prueba un trozo, Dragosani, utiliza todos tus sentidos, toca, prueba, mira, oye, huele, usa los 5 sentidos y descubrirás un sexto. Tiempo de volar, tiempo de marcharse, el aire llama, agita las pequeñas plumas nuevas y seduce, y el ser gemelo ya se ha ido, ya ha volado. Los padres ansiosos, frustrados, agitados, revolotean y dicen vamos, vuela, vuela así, así. La tierra está abajo, a una distancia de vértigo, y el nido se balancea en el viento. Boris, convertido en una parte del pichón, se lanzó con él desde la endeble plataforma de ramitas que era el nido. Durante un breve momento conoció el triunfo del vuelo y al instante siguiente supo el fracaso. El día era ventoso, con ráfagas repentinas y el viento lo sorprendió desprevenido. Le dio la vuelta. Después de eso, la confusión se volvió rápidamente una pesadilla. Girando a los tumbos, un ala inexperta cogía en la bifurcación de una rama retorcida y quebrada, luego la agonía de colgar del ala rota y luego la agonía de la caída y el estallido final del pequeño cráneo contra una piedra. Boris volvió de golpe a sí mismo, rompió el hechizo, vio el pájaro destrozado que tenía en las manos. Ya lo ves, dijo el viejo demonio al suelo. ¿Todavía piensas que no puedo enseñarte nada, Dragosani? ¿Qué te parece tu nueva ciencia? ¿Hubo alguna vez don más raro? En toda mi vida solo he conocido a unos pocos que poseyeran semejante talento, y tú lo has ejercido como un pichón ejercita sus alas. Bienvenida a una pequeña, antigua y muy selecta fraternidad, Dragosani. El cadáver despedazado se deslizó de las manos de Boris, manchó la tierra, dejó sobre la palma de sus manos y sobre sus dedos una sustancia viscosa. ¿Cómo? Dijo el chico, boquiabierto. De repente un sudor helado comenzó a brotar de su frente. ¿Cómo? Boris Dragosani, el nigromante, respondió el demonio del suelo. Después, sobrecogido por el horror de todo aquello, Boris había gritado y había huido una vez más. Su pánico era tal que más tarde apenas sí podía recordar algo más que el latir de su corazón y el ruido de sus pies golpeando el suelo. Pero no podía huir del don, que desde ese momento había sido suyo. O tal vez no era el horror de lo que él había hecho o de aquello en lo que se había convertido, lo que había hecho que su mente olvidara el momento de la huida terrorífica. Quizá fuera otra cosa, algo que sucedió entre su grito y la huida propiamente dicha. En todo caso, en su mente habían permanecido desde entonces vagas imágenes de eso, y salían a la superficie cuando él menos se lo esperaba, como ahora. El sombrío claro del bosque donde se hallaba la tumba y el cadáver destrozado, un revoltijo de plumas, vísceras y miembros arrancados de sus articulaciones, y un tentáculo delgado y leproso que salía de la tierra, que se abría paso entre el negro humo, las hojas de los pinos, líquenes y trozos de roca, leproso, sí, y hecho de una materia que no era carne, aunque latían en él venas rojas. Y luego en la punta del tentáculo se formó un ojo carmesí que buscaba con avidez algo en el suelo. Después el ojo se disolvió y una boca de reptil y mandíbulas ocuparon su lugar, de tal modo que el tentáculo parecía ahora una suave y manchada serpiente ciega, una serpiente que lengüetaba con su lengua herida y púrpura los restos ensangrentados, cuyos colmillos afilados como agujas relucían blanquísimos y cuyas mandíbulas no cesaron de trabajar hasta dar cuenta del último bocado. Y luego la rápida retirada y el hechizo que se rompió mientras el pulsátil y repugnante tentáculo era absorbido dentro de la tierra y desapareció la vista. La criatura enterrada había dicho que el cadáver del pichón era un pequeño tributo. Cuando Dragosani terminó con sus recuerdos y ensueños, se dirigió hacia la ciudad cuyo nombre llevaba. Encontró el antiguo mercado que se instalaba todos los miércoles desde época inmemorial, cuando el pueblo no era más que un conjunto de chozas entre los corrales de ganado junto al ferrocarril y el río. La población de Dragosani quizás se había originado precisamente en ese lugar de reunión, en este lugar de negocios y trueques, aunque había sido algo más, era también el vado por donde podía cruzarse el río. Ahora había varios puentes, pero en los viejos tiempos solo se podía cruzar el río por aquel vado. Era aquí donde hacía ya largos siglos los invasores turcos que llegaban desde Oriente dejando a su paso tierras saqueadas e incendiadas,
Remontaban el río que descendía desde los Cárpatos meridionales hasta la confluencia con el Danubio. También aquí el Hunilladi y después de los príncipes de Valaquia. Habían venido desde sus castillos para convocar a sus ejércitos y designar luego a los voivodas, señores feudales que defendieran sus tierras contra las incursiones de los turcos. La bandera de esos señores de la guerra era la del dragón, desde tiempo inmemorial, emblema de los defensores de la cristiandad frente a los turcos, y Dragosani se preguntó ahora si no sería este el origen del nombre de la población. En todo caso, de allí procedía el dragón grabado en el escudo de armas de la olvidada tumba. Compró en el mercado un cochinillo vivo y se lo llevó en una bolsa con agujeros para que no se asfixiara. Dragosani regresó al coche y dejó el cochinillo en el maletero. Luego salió de la ciudad y se internó en un camino solitario que se apartaba de la carretera. Allí abrió apenas el saco, rompió una cápsula de cloroformo en el maletero, lo cerró y contó hasta 50. Luego abrió el maletero, utilizó la aspiradora del coche, haciéndola funcionar en sentido inverso para dispersar las emanaciones de cloroformo, y volvió a cerrarlo con el infortunado cerdito dentro. Dragosani no quería que el animal muriera, o al menos no quería que muriera en el maletero del coche. A primera hora de la tarde ya había dejado el valle del río y se hallaba en la zona de las colinas, donde una vez más aparcó el coche a 200 o 300 metros de los prohibidos cerros en forma de cruz. El sol aún brillaba con intensidad y Dragosani, con la cabeza agacha y pegada a un seto, comenzó a subir, mientras trepaba trabajosamente rumbo al lugar secreto y protegido por la espesa copa de los pinos, comenzó a sentirse más cómodo. El cochinillo, metido en el saco de Dragosani, llevaba colgado del hombro. Estaba absolutamente inconsciente de los estímulos de un mundo que muy pronto abandonaría. Cuando llegó al lugar donde se hallaba la tumba, Dragosani depositó el narcotizado animal en un hueco entre dos raíces, lo ató al tronco de un árbol y lo cubrió con el saco para protegerlo del frío. Aquellas colinas estaban llenas de jabalíes. Si el cerdito recuperaba la conciencia durante su ausencia y comenzaba a chillar, cualquiera que lo oyera pensaría que se trataba de un animal salvaje. Aunque era improbable que alguien lo oyera, tal como había sucedido cuando Dragosani era un niño. Los campos alrededor de las colinas estaban desiertas y sin cultivar. De todas formas, Dragosani dejó allí el cochinillo y regresó a media tarde a su alojamiento, donde solicitó que le sirvieran la cena temprano y se fue a dormir. Aún era el día cuando Ilse Kinoski lo despenó con una bandeja colmada por una abundante cena acompañada de una jarra de la cerveza del lugar, y se fue dejando a Dragosani que disfrutara solas de su comida. La joven apenas sí le dirigió la palabra y lo miraba de reojo con una expresión burlona. Aquello no tenía importancia. En verdad era mejor así, se dijo Dragosani. Pero cuando la muchacha abandonaba la habitación, él no pudo dejar de mirar el balanceo de sus caderas. Era muy atractiva para ser una campesina, y Dragosani se preguntó una vez más por qué no se habría casado. Era demasiado joven para ser viudo. Además, si lo fuera, llevaría una alianza. ¿No es verdad? Era curioso. Dragosani estuvo de vuelta en el lugar secreto 20 minutos antes del anochecer. El cerdito había recuperado la conciencia, pero no tenía fuerzas para ponerse de pie. Dragosani, sin perder un minuto, dejó al animal sin sentido con un solo golpe de cachiporra, la misma que utilizaban los hombres de la KGB. Después se sentó a esperar, fumó un cigarrillo y vio cómo la luz se hacía más y más escasa a medida que el sol se hundía en el horizonte. En este lugar, donde los pinos crecían rectos como lanzas y formaban un círculo alrededor de la tumba, no había más luz que la que llegaba ligeramente de arriba, y lo hacía amortiguada por un toldo de ramas entrelazadas. Pero la noche se acercaba. Comenzaron a aparecer las primeras estrellas, que Dragosani veía más claramente, como lo haría un hombre en el fondo de un profundo pozo. Dragosani apagó finalmente su cigarrillo y la oscuridad que lo rodeaba se hizo muy impenetrable. Capítulo 6. Ah, Dragosani. Las presencias invisibles estaban allí, como siempre, surgiendo de todas partes, fantasmas cuyos dedos rozaban la cara de Dragosani como si quisieran comprobar quién era, asegurarse de su identidad. Dragosani se estremeció y dijo: sí, soy yo, y te he traído un obsequio. ¿De veras? ¿Y qué me pedirás a cambio? Dragosani estaba impaciente y no hizo ningún esfuerzo por disimularlo. El obsequio es un pequeño tributo. Te lo haré más tarde, antes de irme, pero ahora he hablado contigo muchas veces en este lugar, viejo dragón,
y en realidad nunca me has dicho nada. No quiero decir que me hayas decepcionado o engañado, sino que he aprendido muy poco de ti. Quizá fue culpa mía. Puede que no te hiciera las preguntas apropiadas, y si así fue, quiero corregir eso. Sabes cosas que yo quiero conocer. Hace tiempo tuviste poderes y sospecho que has conservado muchos de esos poderes de los que yo no sé nada. Poderes, claro que sí. Muchos poderes, grandes poderes. Quiero el secreto de esos poderes, de esas facultades. Quiero poseer las facultades. Quiero saber todo lo que tú sabías y todo lo que sabes ahora. Resumiendo, quieres ser vampiro. Dragosani no pudo evitar estremecerse ante la palabra y ante la manera en que fue pronunciada en su mente. Incluso él, Dragosani, el nigromante, el que examinaba a los muertos, percibió el temor reverencial que inspiraba, como si la palabra misma pudiera comunicar la horrible naturaleza del ser o los seres que nombraba. Vampir, repitió Dragosani, y luego siguió hablando. En Rumania siempre hubo leyendas, y en los últimos 100 años se han extendido al extranjero. Viejo demonio, sé desde hace años lo que eres. Aquí te llaman vampir y en el mundo occidental vampiro. Allí eres un personaje de los cuentos que se cuentan por la noche al amor de la lumbre, para atemorizar a los niños y que se vayan a la cama y conmover a las imaginaciones enfermizas. Pero ahora quiero saber qué eres realmente. Quiero separar los hechos de la ficción. Quiero conocer el origen de la leyenda sin las mentiras. Percibió en su mente un encogimiento de hombros. Entonces, repito, ¿quieres ser vampiro? No hay otra manera de conocer todo eso. Pero tú tienes una historia, insistió Dragosani. Ya sé que has estado enterrado aquí 500 años, pero ¿qué me dices de los 500 años antes de que murieras? De que muriera yo no he muerto. Podrían haberme asesinado, pues estaba dentro de sus posibilidades, pero decidieron no hacerlo. Eligieron para mí un castigo mucho más grande. Simplemente me enterraron aquí, no muerto, pero dejemos eso de lado. ¿Quieres conocer mi historia? Sí, es larga y sangrienta, llevará tiempo. Tenemos mucho tiempo, respondió Dragosani, pero percibió cierta inquietud, frustración en las presencias invisibles. Era como si algo le advirtiera que no forzara su suerte. La criatura no muerta no soportaba que la premiara, pero por último pronunció en su mente: puedo contarte parte de mi historia, sí. Puedo decirte lo que hice, pero no cómo lo hice. No con palabras. El conocer mis orígenes, mis raíces, no te ayudará a ser un vampiro, ni a comprenderlos. Yo no puedo explicarte cómo llegar a ser un vampiro, así como un pez no puede explicar la manera de ser pez, o un pájaro la de ser un pájaro. Si intentaras ser un pez, te ahogarías. Lánzate desde un acantilado, como un pájaro, y te estrellarás contra el suelo. Y si es posible aprender a ser una criatura tan simple como estas, ¿cómo podría ser posible aprender a ser un vampiro? No puedo aprender nada de ti entonces. Dragosani comenzaba a ponerse furioso. No puedo conocer tus facultades, no te creo. Me enseñaste a hablar con los muertos. ¿Por qué entonces no puedes enseñarme todo lo demás? Ah, no, estás equivocado, Dragosani. Te enseñé a ser un nigromante, que es un talento propio de los hombres. Es un arte que los hombres han olvidado, pero la nigromancia es tan antigua como la raza humana. En cuanto a los que hablan con los muertos, eso ya es otra cosa. Muy pocos hombres han aprendido a hacerlo. Pero yo hablo contigo. No, hijo mío, yo te hablo a ti, porque eres uno de los míos, y recuerda que yo no estoy muerto. Soy un no muerto. Ni siquiera yo podría hablar con los muertos, examinarlos, sí, pero no hablar con ellos. La diferencia está en la manera de abordarlos, en que nos acepten y en su deseo de hablar. En cuanto a la nigromancia, el cadáver no desea revelar sus secretos. El nigromante extrae la información como si fuera un torturador, como un dentista que arranca un diente sano. De repente Dragosani sintió que la conversación daba vueltas y más vueltas. Basta, exclamó, me estás confundiendo deliberadamente. Estoy respondiendo a tus preguntas como mejor sé. Muy bien, entonces no me digas cómo ser un vampiro. Pero dime qué es un vampiro, cuéntame tu historia, dime qué has hecho cuando vivías, aunque no me digas cómo lo has hecho, háblame de tus orígenes. Después de un instante, como quieras, pero antes dime lo que sabes, lo que crees que sabes de los vampiros. Cuéntame esos mitos, esas historias de viejas que has oído, puesto que pareces ser una autoridad en la materia, y luego separemos las mentiras de cada leyenda como dices tú. Dragosani suspiró, se recostó contra un bloque de piedra y encendió otro cigarrillo. Todavía tenía la sensación de que intentaba confundirlo.
pero al parecer no podía hacer nada al respecto. Ahora estaba oscuro, pero sus ojos se habían acostumbrado a la penumbra. Podía percibir cada una de las retorcidas raíces y de las grietas en las losas y bloques de piedra. El cerdito que estaba a sus pies lanzó un bufido y volvió a quedarse inmóvil. Avanzaremos muy lentamente, gruñó. Un encogimiento de hombros mental. Muy bien, comencemos con esto. Un vampiro es un ser de las tinieblas, fiel súbdito de Satán. Ja, 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 en nuestras leyendas, Chaitán fue el primero de los vampiros. Seres de las tinieblas, pues sí, en tanto la oscuridad es nuestro elemento, somos diferentes, pero hay un dicho: de noche todos los gatos son pardos, de noche nuestras diferencias no son tan grandes, o no parecen serlo, al menos, y antes de que me lo preguntes, déjame decirte algo. A causa de nuestra inclinación por la oscuridad, el sol no es perjudicial. Perjudicial podría destruirnos, convertirnos en polvo. ¿Cómo? Eso es un mito. No puede hacernos nada tan terrible. Pero la luz del sol, aún la más débil, nos daña de la misma manera que el sol ardiente daña a los hombres. Teméis la cruz, el símbolo del cristianismo. Odio la cruz, para mí es el símbolo de todas las mentiras, de todas las traiciones, pero temerla, no. ¿Me estás diciendo que si empuñan una cruz contra ti, una cruz consagrada, tu carne no arderá? Quizás arda de odio un instante antes de que yo me mate al que sostiene la cruz. Dragosani suspiró hondo. ¿No me mientes? Tus dudas me ofenden y ponen a prueba mi paciencia, Dragosani. Dragosani maldijo entre dientes y siguió. No arrojas sombra, no te reflejas en los espejos ni en el agua. Ah, un concepto erróneo. Aunque el error tiene su razón de ser, el reflejo que produzco no es siempre el mismo, y mi sombra no siempre coincide con mi forma. Dragosani frunció el entrecejo. Recordaba el tentáculo leproso 20 años atrás. ¿Quieres decir que eres fluido, no sólido, que puedes cambiar de forma? No he dicho eso, entonces explícame lo que has dicho. Ahora le tocó suspirar al viejo ser en el suelo. ¿No respetarás ningún misterio, Dragosani? No, estoy seguro que no, pero ahora Dragosani estaba pensando por sí mismo. Creo que esto puede responder a dos preguntas, dijo, mientras el otro cavilaba. Tu habilidad para convertirte en un murciélago o en un lobo, por ejemplo, eso también es parte de la leyenda. ¿Eres capaz de cambiar de forma? Dragosani percibió el regocijo del otro. No, pero puedo parecer una criatura con semejante facultad. De hecho, no hay nadie que pueda cambiar de forma, que yo haya visto al menos. Y entonces pareció como si el viejo ser hubiera tomado una decisión. Muy bien, te lo diré. ¿Qué sabes del poder del hipnotismo? Hipnotismo, repitió Dragosani, que aún no comprendía, pero un instante después quedó boquiabierto cuando en un relámpago de comprensión la verdad apareció ante sus ojos. Hipnotismo colectivo. Ese era tu truco. Así es, pero el hipnotismo puede engañar a la mente, no a los espejos, y aunque yo parezca ser una leteante murciélago o un ágil lobo, mi sombra continúa siendo la de un hombre. Ah, la mística se desvanece, Dragosani. ¿No lo crees así? Dragosani recordó una vez más el leproso tentáculo, pero no dijo nada. Dragosani estaba convencido desde hacía tiempo que las criaturas muertas o no muertas que hablaban en la mente de los hombres podían además ser maestras en el arte del engaño. De todas formas, él tenía más preguntas. No puedes cruzar una corriente de agua, pues te ahogas. Ejemplo, creo que también tengo una explicación para esa creencia. Cuando vivía yo era un mercenario voivoda, y por cierto que no cruzaba nunca una corriente de agua. Esa era mi estrategia. Cuando el invasor se acercaba, yo esperaba que él cruzara el agua y lo masacraba en mi ribera. Puede que allí se haya originado la leyenda en las orillas de Dunarea, el Montrul y el Siretul, y yo he visto a esos ríos correr rojos de sangre, Dragosani. Mientras el otro ofrecía esa aplicación, Dragosani se preparaba para la cuestión y ahora, sin hacer una pausa, la planteó. Tú bebes la sangre de los vivos, es un deseo que te posee y te domina. Sin sangre mueres, tu naturaleza malvada exige que te alimentes de las vidas de otros. La sangre es la vida. Ridículo, la maldad o el mal no es más que una disposición de la mente. Si aceptas el mal, debes aceptar el bien. Quizá ya no esté muy al corriente lo que sucede en tu mundo, Dragosani, pero en el mío el bien brilla por su ausencia. Y con respecto a beber sangre, tú no comes carne y bebes vino, claro que lo haces. Devoras la carne de las bestias y bebes la sangre de las uvas. ¿Es eso malo? Muéstrame una criatura viva que no devore a otras criaturas inferiores a ella.
pero igualmente vivas. Esta leyenda se origina en las crueldades que cometí, que no niego, y en la sangre que derramé en el curso de mi vida. ¿Por qué fui cruel? Pensaba que si mis enemigos me creían un monstruo se mostrarían menos dispuestos a atacarme, y así fue como me convertí en un monstruo. ¿Y quién puede decir que me he equivocado si mi leyenda se ha vuelto aún más terrorífica con el paso del tiempo y ha durado tanto?